Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los municipios tienen bajo su responsabilidad, entre otros servicios y atribuciones, el de dotar y administrar 1. Agua potable, 2. Drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, entre otras actividades. Esto se lo menciono porque durante esta semana nuestro tema en Estación Central es hablar acerca de la propuesta de un gerente metropolitano. Y es que la zona metropolitana de Guadalajara actualmente está conformada por 8 municipios y en la semana pasada, a partir de la glosa de gobierno, pues el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, lanza esta cuestión, pone esta cuestión sobre la mesa para generar una propuesta de un probable gerente metropolitano. Es el tema en Estación Central, esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral, @C7-EstCentral. Y les recuerdo que usted nos puede sintonizar a través de C7 Radio, 96.3 de FM y 630 de AM para la zona metropolitana de Guadalajara. También lo puede hacer a través de Canal 7 y en www.c7jalisco.com, por si usted no nos puede seguir en los medios tradicionales o convencionales, pues a través de internet también lo puede hacer completamente en vivo. Bien, los martes tenemos de invitados a representantes de universidades, investigadores, académicos, así que esta tarde me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Sergio González Rodríguez. Él es director del Centro de Desarrollo Regional del INESER, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Doctor Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. También le damos la bienvenida al maestro Gabriel Falcón, docente de la UNIVA, Campus Guadalajara. Maestro, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Gracias. Gracias, también saludamos con mucho gusto al maestro José Alfredo Ceja, docente de la Universidad Panamericana en la Escuela de Comunicación y experto en comunicación política. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Begoña, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y para dialogar, para discutir durante esta hora este tema. Ya nos comentaba, maestro, un tema polémico, polarizado, necesario, sino importante ponerlo sobre la mesa, ya que durante la semana pasada se discutió diferentes medios de comunicación, columnas, noticias, y bueno, Estación Central le dedica toda una semana para analizarlo desde distintos puntos de vista. Si pudieran definir en una sola palabra gerente metropolitano, ¿qué palabra elegirían? Doctor Sergio González, ¿quiere iniciar? Bueno, a mí me llegó de inmediato a la memoria un intermediario. ¿Por qué un intermediario? Parece ser que en los últimos años, con este fenómeno metropolitano, que no únicamente aqueja a Guadalajara, sino una serie de ciudades pequeñas de diferentes tamaños y diferentes características económicas, se ha perdido esa relación entre la autoridad municipal, ¿sí?, con sus ciudadanos. Llega el momento en que el municipio no únicamente se dedica a administrar, a dotar de servicios públicos, sino que también se hace cargo de cuestiones de desarrollo social, de promoción económica y cuestiones de cultura, de todo esto, que llega el momento en que se ven rebasados, ¿no? Entonces, como si hace falta una persona que de inmediato llegue, intermedie entre los ciudadanos y las autoridades para llevar a cabo la planeación, ¿sí?, esencial de la dotación de estos servicios, inclusive la planeación de cómo se van a dotar estos servicios en el futuro, ¿sí? Ahora, cabe mencionar que esta figura de gerente urbano siempre ha sido recogido del sector privado, ¿sí? Inclusive la misma planeación, inclusive la planeación estratégica que en la actualidad se lleva a cabo, siempre ha sido recogida de las mismas empresas, ¿no? Desde diagnosticar de qué situación se tiene, hasta las cuestiones de cuáles son los objetivos y las estrategias a llevar a cabo, es recogido de las mismas empresas. Entonces, sería una especie de intermediario, pero a mi forma de ver, tendría que ser una persona más, con criterios más de un especialista, más técnico que políticos, que al parecer ese es donde tenemos el gran problema hasta ahorita. ¿Sí? Tenemos medidas más políticas. Y además, si a esto le sumamos que los periodos de gobierno son muy pequeños, son 3 años. 3 años. Y si hablamos inclusive de los estados que son 6 años, pues no, eso no nos vaya para planear a largo plazo. Muy bien. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, doctor Sergio. ¿Qué nos dice el maestro Gabriel Falcón acerca de una palabra para definir gerente metropolitano? Innecesario. ¿Innecesario? Así es. ¿Por qué innecesario, maestro? Parto de una crítica que hace nuestro gran poeta Octavio Paz a un defecto de
el siglo XX que nos hereda el siglo XXI, que es una estatolatría, ¿no? Y esta estatolatría, que significa poner al Estado como una especie de ente que se multiplica de una manera onerosa e innecesaria, crea una burocracia que se reproduce, como decía, de una manera ilógica, irracional desde mi punto de vista, ¿no? Yo estoy en contra de esa propuesta desde el punto de vista de que hay un staff, un equipo muy amplio que tiene el gobernador, que a veces no sabemos realmente qué hacen, que podrían tener esa función, ¿no? Porque, por supuesto, que si se nombra un gerente metropolitano, el gerente va a necesitar mínimo 3 secretarias, 10 asesores, un chofer. Es decir, la lógica de crecimiento de la burocracia pareciera que no termina nunca, ¿no? Y entonces yo pienso que deberíamos de reducir la burocracia y ver de qué manera justifican esos altos salarios, mucho de la burocracia que de repente está ahí ganando sueldos muy significativos, comparados mundialmente, se han hecho estudios muy por encima del primer mundo y que no tienen a veces un resultado que la sociedad perciba que se está justificando, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, maestro Gabriel. Por favor, maestro José Alfredo Ceja, ¿cómo definir en una palabra gerente metropolitano? Para mí la palabra que se me viene a la mente con esta idea del gerente metropolitano es orden. En la zona metropolitana de Guadalajara se necesita orden en cuestión, como lo mencionó el gobernador en la glosa la semana pasada, en cuestión de servicios públicos municipales. No puede ser que en una de las 3 ciudades más importantes del país no estén unificados los servicios municipales, que si bien no tenemos bien delimitados pues los límites entre los municipios, por ejemplo, vamos a lo mejor por Pablo Neruda y no sabemos dónde termina Guadalajara y dónde empieza Zapopan, pero por la misma avenida vemos que de un lado está bien pavimentada y por el otro lado no. ¿Eso te dice más o menos en qué municipio estás? Eso, sí, digo, muchas veces no sabemos de qué lado es Zapopan y de qué lado es Guadalajara. Claro. Pero este mínimo ejemplo es donde podríamos ver reflejada esta figura del gerente metropolitano para que todos estos servicios se vean unificados y se vean pues bien hechos. Que haya orden entre los presidentes municipales, que muchas veces por cuestiones partidistas pues no se ponen de acuerdo. Aquí ya vimos pronunciamientos de algunos presidentes municipales que están a favor de esta figura y dejaron de lado pues los colores partidistas. Ismael del Toro en Tlajomulco, de Movimiento Ciudadano, se pronunció a favor, igual que Héctor Robles en Zapopan. Entonces, esto ya es una ventaja. Hay que ver legalmente cómo se puede manejar y políticamente también, porque lógicamente vamos a tener un choque de poderes entre los grupos en el Estado. Muchas gracias, maestro José Alfredo. Nos dice el maestro Gabriel Falcón, ¿es innecesaria una figura de un gerente metropolitano? ¿Qué bastaría para, si no dice es innecesaria, por qué entonces tener este tipo de propuestas y por qué hay ciudades o áreas metropolitanas en Centro, Sudamérica, que cuenta con una figura como esta? ¿En qué hemos fallado en la zona metropolitana de Guadalajara que entonces está pensando en este gerente innecesario desde el punto de vista del maestro Gabriel Falcón? O bueno, que lo hicieran, pero que ganara el salario mínimo, ¿no? Eso también podría ser una buena propuesta. O de plano que fuera una figura sin sueldo, ¿verdad? Es decir, tomar dentro de la misma burocracia, digo, sin un sueldo especial, en el sentido de que ese equipo que tiene el gobernador, que estaría bien conocer, hubiera ese experto que se encargara de esta responsabilidad, pero dentro de su mismo sueldo que tendría ya asignado. Como algo honorario a lo mejor. Y que fuera un cargo honorario, ¿no? Porque yo no le veo realmente que pudiera aportar gran cosa en esto, y sí tendemos a otra vez centralizar, ¿no? En una figura que podría ser también problemática, ¿no? Y empezar a hacer acuerdos con unos y con otros no, y tener también visos partidistas, o si se va a nombrar a alguien que no pertenece a ningún partido, también eso puede ser conflictivo, ¿no? No lo veo fácil también. Sí, ¿no? Yo creo que... Doctor Sergio. Yo entiendo la preocupación del maestro, pero me parece que ha quedado un problema
que tiene que ver con la misma Constitución. Entonces, nosotros no tenemos ninguna figura que esté encima, por ejemplo, del municipio. Hay en algunos otros ejemplos en donde se tienen gobiernos intermunicipales, ¿sí? En Estados Unidos, en Europa, ha habido algunos de esos ejemplos, ¿no? Entonces, pero ha sido esa figura con acuerdo con la misma ciudadanía. ¿Qué nos ha pasado con el caso de México? No tenemos participación ciudadana. Tenemos cada rato problemas. Por ejemplo, la línea 3 del tren ligero no se socializó, ¿sí? Y empezamos a tener problemas de manifestaciones, un tanto en contra de ellas. Sabemos que es necesario, sin embargo, no se socializó la obra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Necesitamos que se tendría que tener una figura de un gerente urbano que esté gestionando, planeando la cuestión de los servicios, y los políticos que llevan a cabo su tarea, que son las propuestas de políticas, el concertar con los ciudadanos para que en cierta forma se lleven a cabo los servicios. Y es que en este proceso de descentralización tenemos municipios muy pequeños con pocos recursos. Por ejemplo, la urbanización va hacia el Salto no es muy rico, que digamos. Tonalá también tiene esos tipos de problemas de falta de servicios, ¿sí? Entonces, en el momento que se descentraliza el asunto, propicia que muchos de los municipios no puedan llevar a cabo las cuestiones de los servicios municipales. Entonces, llega el momento en que dicen, bueno, necesitamos tener una figura que gestione, y en base a los recursos que se llegan de diferentes partidas, pudiéramos llevar a cabo esos servicios. Necesitamos ese tipo de figura. Vamos a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando del gerente metropolitano, esta propuesta que se lanza la semana pasada en voz del gobernador Aristóteles Sandoval. ¿Qué opina usted acerca de un gerente metropolitano? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Qué funciones tendría que tener este gerente metropolitano? ¿Dónde ve usted estos puntos que están descuidados o que no se les ha prestado la suficiente atención dentro de la zona metropolitana de Guadalajara? Recuerde que actualmente somos 8 municipios en esta zona conurbada. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De regreso en Estación Central, estamos hablando del gerente metropolitano y esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde están con nosotros el doctor Sergio González Rodríguez, director del Centro de Desarrollo Regional del INESER, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Él define gerente metropolitano con la palabra intermediario. Por su parte, el maestro Gabriel Falcón, docente de la UNIVA Campus Guadalajara, define gerente metropolitano con la palabra innecesario. Y el maestro José Alfredo Ceja, docente de la Universidad Panamericana en la Escuela de Comunicación y experto en comunicación política, define gerente metropolitano con la palabra orden. ¿Usted cómo lo definiría o qué entiende por un gerente metropolitano? 3030-5307 y 01800-087-8807. Como Alma Rosa Martínez, su llamada llegó ayer, ya muy tarde, cerca de las 6 de la tarde, de Loma Dorada, nos dice, para demostrar un cambio real, en vez de llenar la ciudad de basura, como espectaculares, propaganda, etcétera, deben hacer beneficios con los niños que necesitan operaciones en colonias populares, en drenaje, etcétera. Está harta la señora Alma Rosa de promesas y de no cumplir. Su campaña debe ser de ayudar, campañas humanitarias, pues ya para eso ya nadie cree en ellos. Muchas gracias, señora Alma Rosa, por comunicarse con nosotros. Hablando del gerente metropolitano, nos decía el maestro José Alfredo Ceja, quería hacer una aportación acerca a qué tan viable es tener un gerente en la zona metropolitana de Guadalajara. Mira, para mí sí sería viable desde el punto de vista de poner orden, pero jurídicamente pues va a ser un poco complejo porque se necesita una reforma constitucional al 115 en la fracción tercera. Ya hay una figura actualmente en el estado de Jalisco como lo es el régimen de coordinación metropolitana, que está compuesto por el IMEPLAN, por un Consejo Ciudadano y por la Junta de Coordinación Política, que está conformada a su vez por los 8 presidentes municipales y por el gobernador. ¿Por qué crear a un gerente metropolitano? Digo, no queda claro en el mensaje del gobernador si es crear una nueva figura, pero tal vez podría salir de esta misma Junta de Coordinación Política. La dirigencia de esta coordinación se la están rotando entre los presidentes municipales, cada 6 meses hay un cambio, entonces pues el cargo o el puesto del gerente se lo podrían rotar entre los mismos presidentes municipales. Entonces a mí se me ocurre esto para no crear una nueva figura
se tendría, digo, la modificación a la Constitución es bastante compleja. Otra forma podría ser, digo, actualmente el sistema de agua potable y alcantarillado ya se hizo un trabajo muy parecido con el CIAPA, que fue a través de la firma de un convenio entre los distintos municipios que concesionaron o dieron el trabajo de operación de agua al CIAPA. Todo está reglamentado, tanto el servicio como el cobro. Entonces, si va enfocado el gerente metropolitano a los servicios públicos municipales, se podría también buscar a través de esta figura. No conocemos aún la propuesta, apenas la semana pasada se pone sobre la mesa, no existe tal cual una propuesta acerca de los cómo se generaría esta figura, ¿no?, de un gerente metropolitano. Pero ¿para qué, de acuerdo a las experiencias en otros países, en otras ciudades, para qué se crea un gerente metropolitano? Es decir, ¿cuál es el fin de tener un gerente metropolitano? Doctor Sergio. Pues bueno, lo que se ha tenido la experiencia de otros países es que les ha permitido, en cierta forma, separar dos funciones, digamos, que tienen los gobiernos locales, ¿no? Por un lado, que es lo administrativo, que de hecho así es como surge el municipio, y por otro es lo político. Entonces, en lo político es lo que tal vez caería en las figuras de los presidentes municipales, ya adelantándome un poco, y los regidores, para llevar a cabo el consenso y recabar y elaborar la agenda política para poder aplicar en sus municipios. Y por otro lado, separar las cuestiones de eficiencia en la dotación de los servicios. Entonces, me parece que ahí cabría. Y bueno, cabe mencionar que el día de hoy leí en Milenio que se creó ya una figura parecida a un gerente urbano en la Ciudad de México. Sí. Entonces, ¿que se puede hacer? Sí, se puede hacer con ese tipo de figura. Bueno, el CIAPA ya lo tenemos, la recolección de basura también. Entonces, pensaríamos que a lo mejor tendría que ser una figura más concesionada a lo privado, ¿sí? En donde ahí yo pensaría que podríamos ganar muchas cosas. Entre ellas, que sea una prestación de servicios más eficiente, ¿sí? Y por otro lado, se generan empleos para agentes especialistas que entran ahí, porque resulta que cada 3 años, bueno, cada presidente municipal trae a su gente y los pone en los puestos, bueno, que dan los servicios, y pues de aquí a que agarran experiencias ya se acaba otra vez el trienio, ¿sí? Entonces, no podemos pensar en eso. Sí tendríamos que tener una figura en ese sentido. Despolitizar la dotación de los servicios. Yo pensaría que en eso. ¿Sí? Bueno, sí, yo hoy veo un conflicto, ya citaba yo el elemento de la burocracia, y aquí está apareciendo la relación con la tecnocracia, ¿verdad? Es decir, el gobierno de los tecnócratas, de los expertos, que de pronto sí conocen de los fenómenos en detalle, y que toman decisiones, pero que de pronto entran en conflicto con la burocracia. Me parece que crearlo por el hecho de que esta burocracia está dedicada a hacer política es equívoco, ¿no? Es decir, si hicieron política fue en el momento de llegar al poder, ¿no? Cuando se hace un equipo ya de gobierno, están para eso, ¿no? No para andar en desayunos haciendo grilla, ¿no? Entonces, me parece que habría de salir de esa misma burocracia, que por otro lado tampoco tendríamos por qué desdeñarla en un sentido de que no hubiera expertos ahí, ¿verdad? Supongo que también los hay, ¿verdad? En muchos casos, y que funcionaran de una manera coordinada en donde lo técnico y lo político caminaran, ¿verdad? No sé si sea una utopía, pero de otra manera también nos estamos venciendo ante un hecho de la realidad política mexicana, que es esta separación entre lo técnico administrativo y lo político en sentido estricto, ¿no? Claro, y esta inercia de que, híjole, pues es que en 3 años, pues qué tanto se pudo hacer, porque apenas iban agarrando y pues ya se acabó. Esa es ¿no? la otra. ¿Qué es la inercia que dices? Creamos un puesto que va a ser transaccional para darle mayor comunidad. Creamos de nuevo instancias burocráticas que van más allá de la política, y que yo también dudo, no creo que vayan más allá de la política. ¿De dónde va a tomar un gobernador sino de su propio equipo, de su propia gente? Bueno, en fin. Creo que la finalidad de esto es unificar los servicios públicos municipales, porque si bien se tienen algunas concesiones, pues no es con la misma empresa. Por ejemplo, la recolección de basura con Guadalajara y Zapopan es diferente. Los tiraderos son diferentes, entonces qué mejor que sea una sola instancia la que coordine todo eso.
que la recolección, el bacheo, parques y jardines, todo lo que son servicios, pues esté unificado en zona metropolitana y empezar a generar el tema de marca ciudad. Justo hoy en Guadalajara está presente Tony Push, que es el gurú del tema de marca ciudad, fue el que ideó todo el plan en Barcelona para las Olimpiadas, y creo que Guadalajara tiene todo para empezar a implementar el tema de marca ciudad. Y con este tipo de iniciativas, pues podría ser el arranque. No es posible que vemos una camioneta de parques y jardines de Zapopan cortando el pasto de un camellón y nada más porque llegó a Guadalajara, la siguiente cuadra ya el pasto está de 30 a 40 centímetros. Es ilógico, y si le dices, oye, pásate una cuadra porque la glorieta está allá, digo, ya una glorieta a lo mejor sí hace una división más clara, pero dice que no se puede cruzar. En cuestión de seguridad se trató de manejar, digo, ahorita ya está la Fuerza Única Metropolitana, que es una policía estatal, al final de cuentas, sigue habiendo policías municipales. Se trató un tiempo de implementar la metropolicía, no sé si lo recuerden, que también es otro tema. Digo, en cada servicio público municipal nos vamos a enfrentar a un debate bastante serio en el cual pues algunos municipios, ahorita los presidentes municipales están comentando que adelante con el gerente metropolitano, pero a la hora que se vean afectados sus presupuestos, que se vean afectados todo el manejo de las acciones políticas, a lo mejor ahí ya pues se echan tantito para atrás. Habrá que ver cuál es la disposición política de cada uno de los presidentes municipales. Yo quisiera poner en la mesa, bueno, un tema muy controvertido. Sí. Yo lo que he estado viendo es que es claro que hay un fenómeno metropolitano en todo el país. Y estos problemas que estamos viviendo, lo vivimos en otras partes, ¿no? Bahía de Banderas con Puerto Vallarta, por ejemplo. Tepic con Jalisco, que es otro pequeño municipio conurbado, y así varios de diferentes tamaños. Entonces, tal vez se tendría que pensar en el futuro, en una reforma constitucional, en donde se creara un gobierno de ciudad, un gobierno metropolitano. Se tendría que pensar en ese sentido, porque hasta el momento no se ha funcionado, ¿sí? Lo que hemos visto es que el hecho de tener gobiernos municipales en una zona metropolitana, lo único que ha estado propiciando es que tenemos ese crecimiento caótico en la misma ciudad, porque no hay la capacidad de hacerlo. No hay la capacidad, por ejemplo, de tener reservas territoriales que no se invadan, ¿sí? Asentamientos irregulares y que sabemos en dónde están regularmente, ¿sí? Debido a que el gobierno municipal no tiene la capacidad de poder vigilar y aplicar la ley. Entonces tendríamos que pensar en eso, que es un tema muy controvertido, yo lo sé, pero al parecer ese tendría que ser. Empezar a pensar en esto, que en lugar de que en un área metropolitana conformada por tantos municipios, 5, 8 municipios como en nuestro caso, en lugar de que existiera un presidente municipal por cada municipio, sería un gerente o presidente municipal de toda el área conurbada. Con un consejo posiblemente, ¿sí? Y con su gerente. Y con su gerente. Vamos a nuestro segundo corte. Estamos en Estación Central hablando de esta propuesta de gerente metropolitano. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los servicios prioritarios en el área metropolitana de Guadalajara? Ya hablábamos de recolección de basura, agua y alcantarillado, limpieza, parques y jardines, alumbrado, etcétera. Para usted, ¿cuáles son los servicios prioritarios a los cuales hay que prestar mayor atención? Lo esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos a Estación Central, 5 de la tarde con 33 minutos. Tenemos sus comunicaciones. Diego Betanzos, de la Colonia Mesa Colorada, nos dice: el sistema de gobierno en México ha realizado la política de una manera equivocada, dando los puestos directivos a personas sin la capacidad o preparación para tomar decisiones que beneficien a la sociedad. Continúa Diego diciendo: ya que los partidos políticos le dan los puestos a personas lacras y sin capacidad moral, nada más por trabajar en las campañas de partidos. Saludos, don Diego Betanzos. Muchas gracias. Eduardo García de Jardines de San Francisco, felicidades, saludos a los panelistas y a las telefonistas. Por cierto, sí, muchas gracias por apoyarnos en los teléfonos, chicas, gracias. El que quede como gerente, que no cobre nada y sea nombrado por la ciudadanía. Es otro punto importante, ¿no? Que sea, hay que ciudadanizarlo, que no sea político para que pueda pasar de estos periodos de gobierno. Luego también viene la reelección, ¿no? Así es. Entonces, Gilberto Mañón, de Tabachines, la figura del gerente metropolitano es una figura inútil,
Con lo que opina el maestro Gabriel, todas las figuras que integran el gabinete del gobierno deberían de tener atención particular para cada uno de los problemas y tener atención. Y borrar la figura de tantas presidencias y concentrarlo en la zona metropolitana y en una sola persona, con mayúscula. El presupuesto de cada uno de los municipios, unirlo para las necesidades de todos. Así habría mayor visión para atender la mancha urbana. No más figuras, nos dice Gilberto. Y Débora Bravo, de Puerto Vallarta. Aquí en Puerto Vallarta los empleos no duran más de 6 años. Cada que cambia el gobierno, mueven a todas las personas que sabían gobernar y ponen en su lugar a novatos sin experiencia. No hay perseverancia ni prevalecencia, nos dice Débora Bravo desde Puerto Vallarta. ¿Comentarios acerca de las llamadas que tuvimos? ¿Qué opinan? Bueno, lo que me mueve mucho es esa falta de participación ciudadana. No tanto por ellos, sino no se han creado los mecanismos para llevarlos a cabo, como deben ser. Se entendería que para llevar a cabo una buena planeación en el crecimiento, el desarrollo de las ciudades, tiene que haber una participación ciudadana. Y no se tiene. Y está claro en las llamadas. ¿Sí? No se avienta, por ejemplo, la figura, pero hay un consenso al interior. Y en estos tiempos de democracia, ¿sí? No únicamente es el votar, sino el que se participe gobernando con los elegidos, pues, en esos puestos. Yo quisiera también introducir el asunto del término mismo, ¿no? Gerente, ¿no? Que nos recuerda más a una empresa, sí, claro, que al gobierno. Y esto lo vinculo también a lo que se comentaba aquí, de la complejidad que cada vez los municipios van presentando en sus problemas y en sus retos, y que de pronto sí pareciera necesario este tipo de figuras, pero que desde mi punto de vista, en primer lugar, es una confesión de la derrota de la descentralización territorial urbana en todo el país, ¿no? y de los municipios. Cada vez se concentra más en la zona metropolitana la población, los servicios de toda índole, sí, y se van volviendo más complejos los problemas, ¿no? La Ciudad de México es un ejemplo clarísimo, ¿eh? Es un monstruo que no deja de crecer y que de pronto sí requiere ese orden urgentemente, ¿no? Pero ahí no tendríamos por qué rendirnos ante ese fracaso. En todo caso, volver a revisar qué está pasando con esas ciudades medias, con esas ciudades que se quería estimular pequeñas, y hacer crecer a los estados en un sentido armónico y proporcional, y no seguir volviendo o construyendo monstruos urbanos que requieren este tipo de figuras, ¿no? Claro, nunca alcanza, ¿no? Que nunca alcanza, porque al rato vamos a tener un gerente por cada cuadra, ¿verdad? Porque los problemas son de tal magnitud que ya el gerente tampoco va a ser capaz de controlar ese monstruo, ¿no? O sea, digo, y hay que tomar en cuenta también, en el momento que nos estamos enfocando ya nada más en zona metropolitana, ahora que vienen pues tiempos electorales, las propuestas de los diferentes candidatos, pues cada uno va a ver por su municipio. Algunos en Guadalajara están pensando en redensificar la población en Guadalajara por la desproporción de cómo creció, por ejemplo, Tlajomulco. Entonces, coordinarse con el IMEPLAN para saber si Tlajomulco creció adecuadamente, pero también preguntarle cómo le hacemos para poblar otra vez Guadalajara. Porque, por ejemplo, muchos decimos, pues Guadalajara es el municipio más endeudado. O Guadalajara, sí, pero no recauda impuestos. Por Guadalajara, vemos la población, está en el día, es población flotante. Se busca repoblar Guadalajara, ¿con qué finalidad? Eso es lo que pues no sabemos, ¿es meramente recaudatorio o es un plan bien estructurado para toda la planeación de zona metropolitana? Porque digo, si poblas Guadalajara otra vez, ¿qué le va a pasar a Tlajomulco? ¿O qué le va a pasar a Zapopan? Van a quedar como ahorita está Guadalajara. Entonces te vas a ir a traer de otros municipios gente a Guadalajara para dejar vacíos otros municipios. Todos estos temas los podría manejar el gerente metropolitano y no nada más dejarlo en meros servicios públicos municipales. Hay cuestiones más técnicas, más políticas, más sociales, que creo que podría también ver el gerente metropolitano y poner orden
a los presidentes municipales en turno. ¿Cómo cuáles funciones tendría que ver dentro del alcance de un gerente metropolitano con las características que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara? Yo pienso que hasta ahorita hemos llevado un tipo de política urbana de sálvese quien pueda. Entonces buscamos poner ¿Sí? parches, lo inmediato. Nos pasó, por ejemplo, con la ciclovía que está aquí, el Periférico Norte, que fue un reclamo que hacían los ambientalistas, por ejemplo, y bueno, estaba bien, y ahorita está abandonada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues necesitamos una persona que esté planeando el mismo crecimiento, vea las reservas territoriales que tenemos. Sabemos, lógicamente, que Guadalajara, pues, y no nomás le pasa a Guadalajara, le pasa a otros centros urbanos, se tendría a despoblar. ¿Y a dónde van? Pues hacia donde tienen economías de aglomeración, donde hay territorios para establecer empresas, vivienda, todo esto. Y claro, Zapopan, Tlajomulco, El Salto, te ofrecen esas de economías de aglomeración. Entonces necesitamos un gerente que bajo conocedor y bajo esa perspectiva de una planeación estratégica a futuro, permita poder planear los servicios, ¿sí?, a un mediano y largo plazo. Eso es lo que tendría que ser, ¿sí? Independientemente de, claro, que tendría él que ver las posibilidades de cómo gestionar los recursos y poder dotar de servicios a la población, que es lo más importante. Porque de hecho, yo insistiría mucho de ese gobierno metropolitano porque existe esa identidad. Ya cuando salimos a algún otro lado, vivamos en Zapopan o en Tonalá, decimos que venimos de Guadalajara. Sí. ¿Sí? Entonces hay una identidad metropolitana, hay una intensidad en flujos, localización de trabajo, escuela y eso, que pues tendríamos que pensar en algo así. Maestro Gabriel. Ahora, a mí lo que me preocuparía también sería cuál sería la relación de este gerente metropolitano con los presidentes municipales. Por favor, o sea, ¿cómo quedaría? ¿Estaría por encima, estaría al mismo nivel, estaría por debajo? Ajá. Si está por debajo no funcionaría gran cosa. Si está por encima, estamos cuestionando la representación política. Es decir, entonces, ¿para qué elegimos un presidente municipal si resulta que hay una especie de pequeño virrey que los controla y les da órdenes, ¿no? De repente, el presidente municipal tendría todo. La autoridad para decir, aquí gobierno yo, ¿verdad? Y el pueblo me eligió. Claro. A ti te nombró el gobernador. Es un nombramiento, en todo caso, de confianza. Entonces yo ahí también veo esta posible desconexión y conflicto. Al corto plazo, ¿no? Estaríamos hablando de un posible cuarto poder. Sí. El gobierno federal, estatal, el gerente metropolitano, Cambiando la Constitución, porque el gobierno no existe, metropolitano ¿no? y el municipal, si se quiere que quede por encima de los gobiernos municipales. Si se hace dentro de esta Junta de Coordinación Política que sea uno de los mismos presidentes municipales quien agarre ese rol, podría ser más factible. Digo, para no meternos en temas judiciales, de reformas constitucionales, que creo que ya con las 11 reformas estructurales para este sexenio tuvimos como para meterle otro cambiecito al 115 constitucional. Ayer se manejaba esta propuesta de ciudadanizar este gerente metropolitano con el fin de que no estuviera politizado ni que tuviera tampoco algún color, que estuviera identificado con algún color, que pudiera sobrevivir esta figura después de 3, 6 años de los diferentes gobiernos municipales. ¿Sería viable una figura así, ciudadanizada, un experto, arquitecto, urbanista? No sé, ¿sería viable una figura como esta? Pues tendríamos que verlo. Por ejemplo, tendríamos que proponer que el periodo tendría que ser a mediano y a largo plazo de la gestión de un gerente metropolitano urbano. Dado a que yo concuerdo de que se debe despolitizar los servicios públicos, ¿sí? Porque bueno, si volvemos otra vez a cómo se van a coordinar los presidentes municipales, ¿qué pasa si al siguiente periodo, en lugar de seguir el PRI, sigue el PRD o sigue algún otro tipo de partido político? Sí. Entonces vamos a tener ya problemas ahí de interés político. Entonces tendría que ser una especie de organismo desconcentrado, autónomo, que claro, va a tener que estar trabajando con los presidentes municipales, ¿sí? Como una figura meramente más administrativa, ¿sí? En donde se va a tener ciertos acuerdos. Y concuerdo, no tiene que ser político, ¿sí? Tiene que ser más administrativo y más técnico, de cierta manera.
Vamos a nuestro último corte. De regreso el maestro Gabriel Falcón, que lo vi con ganas de aportar, pero nos tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso tenemos más del gerente metropolitano, esta propuesta que se genera la semana pasada. Así que esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esperamos su comunicación. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. El último bloque de este programa en el que estamos hablando con académicos de diferentes universidades acerca de esta propuesta de gerente metropolitano. Esperamos su comunicación, su punto de vista, recuerda, es muy importante. Ahorita le damos salida, y usted se puede comunicar con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8807. Hablando de los conflictos que puede generar esta figura de gerente metropolitano o que hay que tomar en cuenta, nos quería hacer una aportación el maestro Gabriel Falcón. Por favor, maestro. Sí, bueno, no quiero ser pesimista así ultranza, pero más bien realista. Sí. Me parece muy difícil que sea viable esta figura por el asunto también de esto de la ciudadanización, ¿no? Que bueno, es otro tema que habría que abordar en otro momento, pero lo hemos experimentado con los consejeros del IFE, ahora el INE, ¿verdad? Que de pronto esos ciudadanos puros que es imposible encontrar, porque todos los ciudadanos tienen intereses políticos y tienen compromisos políticos de alguna manera, aunque no sean militantes, ¿verdad? Pero tenemos nuestras preferencias, ¿no? Entonces ahí el punto es que este gerente metropolitano de cualquier manera estará ligado a un grupo, estará ligado a un interés político y a muchos no dejará contentos, ¿no? En su nombramiento, y encontrar ese Salomón, ¿verdad? Que ponga a todos de acuerdo y que todos juzguen justo y que le sigan en esa línea, lo veo bastante difícil. En todo caso, si vamos a asumir retos de alto nivel, pues el reto sería que los presidentes municipales y sus equipos se coordinaran en estos trabajos y a través de esos instrumentos burocráticos y jurídicos que ya están, los hicieran efectivos, ¿no? Si hay que darles mayor fuerza jurídica, pues entonces darles esa fuerza jurídica. Pero creo que ya hay ahí suficiente recurso humano para aprovecharlo en este sentido. Creo que eso sería lo ideal. Digo, si se puede hacer una figura conjunta que ya existe, está el IMEPLAN, que sería el órgano técnico, está el órgano político y está el Consejo Ciudadano, que al final de cuentas, si buscamos ciudadanizar la figura del gerente metropolitano, pues yo no lo vería, digo, lo puede ciudadanizar, pero sin un orden jurídico, al final de cuentas el político que está arriba se va a comer al ciudadano. Y lo estamos viendo con los distintos observatorios ciudadanos que ha creado el gobierno del estado, que están supuestamente amparados bajo un orden jurídico, pero al final de cuentas se quedan recomendaciones. Digo, las figuras ya están. Si se busca un puesto de gerente metropolitano, que se saque de los que ya están. Y lo único que se necesita es voluntad política para que se pongan de acuerdo los que ahí están sentados en la mesa, los 8 presidentes municipales y el gobernador. Es voluntad política para conseguir un orden en la zona metropolitana de Guadalajara. Bien, Guillermo Mora de Zapopan, lo que se dice del gerente metropolitano no sirve para nada, nos pone signo de exclamación. Lo único que trata es crear más empleos de la burocracia y si dan más ideas de lo que se ocupa y no. Van a venir más impuestos y multas en cascada en caso de que lleguemos a tener un gerente metropolitano. Gracias, Guillermo. Alberto López de Zapopan, las calles de la zona metropolitana de Guadalajara están muy mal y llenas de baches en Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y demás. Y todavía nos dicen que votemos para tener mejores servicios. El comentario de Alberto López. Hablando de los presupuestos, por ejemplo, para cada uno de los ayuntamientos o de los municipios que forman parte de esta zona metropolitana de Guadalajara, pues son diferentes presupuestos, son diferentes necesidades, aunque todos convivamos en esta zona metropolitana, pues son necesidades muy específicas las que puede llegar a tener cada uno de los municipios. El hecho de tener un gerente metropolitano unificaría, es decir, como si tuviéramos una bolsa donde se van todos los presupuestos y repártelos de manera igualitaria para poder tener la misma concesión en la basura, la misma concesión en alumbrado, etcétera. ¿O esto es algo descabellado? ¿Qué pasaría con los presupuestos?
Híjole, lo que pasa es que, bueno, los municipios primeramente dependen mucho de lo que recaudan. Por ejemplo, el impuesto predial, que es muy importante, ¿sí? Y la principal bolsa donde lo tienen son de las participaciones tanto federales como estatales. Es lo que depende mucho de eso. Entonces, si se crea esa figura, tendríamos que hablar de que tendríamos que pensar de los presupuestos que nos llegan de la Federación y del Estado, principalmente. Y más que es una propuesta del Estado, ¿sí? Y del otro, sí tendríamos que ver a lo mejor alguna modificación constitucional. Uy, ya hablamos de dos. Así es. ¿No? Porque es claro que el municipio es el que tiene derecho de cobrarle sus impuestos y gastarlo como crea conveniente. De hecho, esa es la función de la hacienda municipal. Cobrarla y gastarla eficientemente. Entonces, tal vez tendría que ser de esa forma, ¿sí? Con presupuestos federales y estatales, mientras no exista una propuesta de modificación. Por eso aviento, bueno, lo muy controvertido. Tendremos que pensar en el futuro que debemos de tener un gobierno metropolitano. Y claro, con mayor participación ciudadana. Que esa es otra de mis objeciones, el asunto de la reforma constitucional. Es decir, ¿por qué no pensar a nivel de reglamentos, cambiar este asunto e introducir ahí la propuesta y darle ese poder que, si hay buena voluntad, sería reconocido por los actores políticos, ¿no? En ese sentido. Pero de otra manera estamos sujetos a propuestas que de pronto pueden ser también productos de un contexto, y que a la vuelta de 10 años se pregunten, ¿y a quién se le ocurrió esto del gerente metropolitano? ¿Verdad? Hay que quitarlo, ¿verdad? Y entonces viene para abajo, ¿verdad? Y otra reforma constitucional, ¿verdad? Que hace que esté ya es un abuso en ese sentido. La reforma, la Constitución mexicana es una de las más, ¿verdad? Transformadas en su historia y reformadas, que ya no tiene rostro, ¿verdad? Ya deberían de, en todo caso, hacer una reforma ahí sí a fondo. Todavía se habla de completita. Que la dejara más delgada, Sí. ¿verdad? Y más básica, para estar evitando que vengan estos cambios sexenales de acuerdo a un proyecto político específico. Así es, digo, y aquí pues hablamos otra vez de voluntad política, de cumplir la Constitución, porque ¿para qué tantas modificaciones? La cuestión es cumplirla. No se necesitan tantas modificaciones. Y en cuestión de los recursos, digo, una opción podría ser unificar los recursos. Ahí los presidentes municipales van a brincar en automático. Porque, por ejemplo, en cuestión de seguridad, los presupuestos de Subsemun, ahora, digo, se aventaron bastante polémica con la creación de la Fuerza Única Metropolitana, porque pensaban ahora, o con la Gendarmería, que se pensaba que ya no iban a tener participación federal los municipios en cuestión de recursos. Esta participación o esta ciudadanización de los consejos se puede vincular con el presupuesto. Sería una reforma constitucional, pero condicionarlos. Si participas, si eres parte de esta gerencia metropolitana o de este gobierno metropolitano, que sea proporcional tu participación con los recursos, que baje la gerencia metropolitana de la federación. Muy bien. Finalmente, Héctor Rodríguez, de la colonia Flores, de Tlaquepaque. El gerente debería de ser una figura sacada de la participación ciudadana, que conociera los problemas de tierra y tenga coordinación. Alguien que tuviera nexo con la población, pero que sepa de la administración pública. Manuel González, de Zapopan. El gobernador se quiere pasar por un rey y quiere nombrar a su propio virrey. El comentario de Manuel González. Ya se mencionaba, ¿no?, en esta mesa como una figura de virrey, que llegó a existir aquí en Jalisco hace mucho tiempo antes del federalismo, ¿no? Todavía no nacíamos ninguno de nosotros, obviamente. La señora María Ochoa, de Tonalá. Lo único que hacen es un escarbadero por todas partes, sin terminar nada de un lado a otro. En Tonalá, por un centro comercial, pusieron un puente, pero no arreglaron la parada del camión. Las calles están horribles, pues cuando llueve se convierte en lago y huele mal, además que hay baldíos y puntos de reunión para pandillas. La señora María ha hablado con Arana, pero jamás toma nada en serio, sin solucionar absolutamente nada.
llamada para Tonalá. Una ciudadana a la que le importa el bien de la sociedad, no deja su nombre, pero le importa el bien de la sociedad, muchas gracias. Digan que el gobernador no se había echado sus copitas cuando propuso el nuevo puesto de gerente. Si por debajo del agua ya tienen todo arreglado para el nuevo puesto. Bueno, pues muchas gracias por comunicarse con nosotros. Lo que sí concluimos en esta mesa, el orden que requiere esta zona metropolitana de Guadalajara en servicios, en diferentes, bueno, en los presupuestos, en servicios, en la urbanización de esta ciudad, en el orden del transporte público, en fin, ¿algo para concluir? Doctor Sergio, brevemente. Pues brevemente, pues bueno, esperemos que si se llega a dar esta figura, tendríamos que pensar de que estuviera alejado de los tiempos políticos, principalmente, y que sea una persona que me lleve a cabo la dotación de los servicios que son muy necesarios, que de hecho es como surge el municipio, insistiría un poco más en base a eso. Muchas gracias, doctor Sergio. Pues, maestro Gabriel, brevemente. Yo apostaría a que el debate se profundizara y que se llevara a más analistas y que se vieran posibles alternativas y, claro, personalmente mi propuesta es que se presione y se ajuste lo que ya hay para que cumplan esa función del gerente metropolitano. Muchas gracias, maestro Gabriel. Maestro José Alfredo, brevemente, por favor. Bueno, si se busca el gerente metropolitano, que se concrete antes del 7 de junio, porque si no, llegan nuevos presidentes municipales, no sabemos de qué partidos y no sabemos si se puedan poner de acuerdo. Entonces espero que se concrete y que se planee bien esta figura para antes de las elecciones. Muchas gracias. Yo les agradezco que nos hayan acompañado, doctor Sergio, gracias. Gracias, maestro Gabriel. Muchas gracias, maestro José Alfredo. Gracias. Gracias. Gracias también a usted por habernos acompañado. Mañana lo esperamos en Estación Central. Continuamos con este tema, gerente metropolitano. Mañana conoceremos el punto de vista de los jóvenes, a ver qué opinan acerca de esta figura. Lo esperamos mañana a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias, buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.